Hola a todos chicos. Bueno, la idea con este mini Power con audio es poder hacer una síntesis de lo que sería de alguna manera algunos de los conceptos fundamentales que trabajamos en la primera unidad y para poder pasar a la segunda unidad de lo que es la materia problemática política, jurídica y ciudadana, ¿sí? Bueno, hay dos conceptos que trabajamos mucho, digamos, en esta unidad, que son el concepto de poder y de dominación. Retomando entonces los módulos anteriores, para poder entender qué es el poder, ¿sí? El poder en términos generales, recurriendo a algunas de las definiciones que nos propone Bobbio, citando a Russell y a otros. Bueno, él básicamente nos habla del poder como, digamos, el instrumento que tiene una persona que es titular de ciertos medios, ¿sí? Para lograr unos determinados fines, ¿sí? Ese sería un concepto genérico de poder, ¿sí? Y que a lo largo de la historia ese poder ha tenido dos grandes clasificaciones. Una clasificación de tipo tradicional que se asocia a Aristóteles y a quienes defienden el derecho natural, es decir, a los jus naturalistas, ¿sí? Quienes clasifican a ese poder en paterno, despótico y político, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre en beneficio de quien es ejercido el mismo, ¿sí? Y la otra clasificación, que es la clasificación moderna, que corresponde a referentes como Marx y como Weber, distingue al poder en económico, ideológico y político, donde aquí lo que se pone en juego es quién tiene los medios para lograr un determinado fin. En este caso, quien tiene el poder económico tiene los medios de producción, digamos, bajo su égido, bajo su titularidad. Quien tiene el poder ideológico tiene el poder del discurso, del convencimiento, y quien tiene el poder político es quien posee los instrumentos a través de los cuales se ejerce la fuerza física, es decir, que posee el poder coactivo en el sentido más estricto de la palabra, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si nos circunscribimos a esas dos clasificaciones, tanto en la primera como en la segunda se habla del poder político, pero ninguna de estas dos termina de cerrar, digamos, con propiedad, digamos, con todos los detalles, según pretende Bobbio, el concepto de poder político. Por eso es que él va a plantear que el poder político, ¿sí?, tiene unas determinadas características, ¿sí? Básicamente el poder político se caracteriza entonces por el uso de la fuerza, ¿sí? El uso de la fuerza él plantea que es necesario, es decir, es importante que se disponga de la fuerza o de la coacción, pero ese uso de la fuerza no es suficiente, ¿sí? Porque con ese criterio, obviamente, todo se resolvería por las armas, ¿sí? Ese uso de la fuerza, obviamente, se caracteriza por ser exclusivo, ¿sí? Y esto es producto de los procesos de monopolización que se relaciona mucho con los estados, el surgimiento del estado, digamos, la idea de estado representativo, esta idea de que tiene que haber un contrato social, y esto es muy propio de los contractualistas, entre, digamos, la sociedad, digamos, y los representantes, en el sentido de que, digamos, el hombre, digamos, si queda en un estado de naturaleza, si todos hiciésemos lo que quisiéramos y no existiesen normas o no existiesen parámetros, ¿sí?, obviamente sería, digamos, un caos. Entonces, para no, o viviríamos, como a veces se suele decir, en la selva, digamos, seríamos como animales. Entonces, como no lo somos y tenemos un razonamiento y, bueno, y obviamente una evolución, la idea es que avanzamos de ese estado natural a un estado social, ¿sí? Es decir, hacemos un contrato social por el cual, ¿sí?, delegamos en determinadas personas el uso, digamos, de la fuerza, que el uso sea exclusivo, ¿sí?, y que esté legitimado, esté avalado, ¿sí? Además, ese uso, digamos, de la fuerza exclusivo se caracteriza por ser universal, es decir,
delegamos en ciertas personas la capacidad de que tomen decisiones legítimas y que sean operativas para la comunidad. ¿Qué significa que sean operativas? Que sean vinculantes, que sean obligatorias para esa comunidad, ¿sí? Ustedes vieron, bueno, durante toda esta etapa que nos atraviesa de cuarentena, más allá de que ha habido lugares, digamos, o disposiciones que seguramente después darán lugar a discusión respecto a ciertos gobernadores o intendentes y demás, pero todos estamos esperando, digamos, a medida que se va prorrogando esta cuarentena, cuál es la decisión que toma la autoridad central, es decir, qué es lo que decide concretamente el presidente con sus ministros, y en función de eso después, obviamente, se produce la bajada de esa decisión hacia las otras jurisdicciones, ¿no? Y por último, tenemos que tener en cuenta que es un poder inclusivo, es decir, que tiene la posibilidad de intervenir, es decir, en distintas esferas de la vida. Es decir, nosotros lo estamos viendo ahora, digamos, la decisión o la injerencia que tiene, digamos, una decisión de tipo nacional de un presidente a través de un decreto o de una resolución, tiene injerencia en lo que es, por ejemplo, la actividad económica de las personas, el trabajo que realicen, cómo lo realizan, la circulación, la posibilidad de circular o no, la posibilidad de, digamos, desde el punto de vista de la salud, la educación, muchas cuestiones que las estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces, fíjense que entonces el poder político se caracteriza por eso, el uso de la fuerza exclusivo, universal e inclusivo, ¿sí? Y tengan en cuenta que tienen que estar dadas todas estas características juntas, no podemos hablar solo de uso de la fuerza, porque con la fuerza solamente no tenemos las otras características, ¿sí? Tengan en cuenta que si no, no habría distinción entre, por ejemplo, un grupo que decide tomar, digamos, o arrestar una persona, secuestrar a alguien o robar, ¿sí? Y lo que es una estructura, digamos, estatal, como puede ser, no sé, un gobierno, un sistema judicial, una estructura policial, ¿sí? Que tiene, digamos, estas características. Más allá de que seguramente lo vamos a discutir en las clases, que hay muchos ejemplos de corrupción y demás, pero bueno, obviamente tenemos, digamos, una distinción entre, para que ustedes lo vean en algo moderno, no sé si les gustará o no, pero obviamente quienes deciden robar la Casa de las Monedas, si han tenido la oportunidad de ver La Casa de Papel, tienen el uso de la fuerza, ¿sí? Pero, digamos, no tienen las otras características, ¿sí? Es decir, la exclusividad, la universalidad y la inclusividad, ¿sí? Bueno, siguiendo entonces con esta caracterización, la idea era que vinculasen entonces también el poder político con el Estado, ¿sí? Max Weber define al Estado y nos propone una definición de Estado como aquella comunidad humana que en el interior de un determinado territorio reclama para sí con éxito el monopolio de la coacción física legítima. Es decir que él, digamos, dentro de ese concepto de Estado nos está hablando también del poder político, ¿sí? Es decir, que el Estado se sustenta en una relación donde hay una dominación entre hombres, ¿sí? Es decir, que esta idea de dominación está presente en él. ¿Y cuáles son los motivos? Él va a plantear que justifican esa dominación, porque ya les voy adelantando que dentro del concepto genérico de poder, la dominación es uno de los tipos de poder, ¿sí? Y, bueno, él plantea, como lo vimos, ¿sí? Que existen tres tipos ideales de dominación. El tipo tradicional, ¿sí? Que, bueno, ya vimos las características en el módulo que ustedes tuvieron que resolver. En su tipo puro podemos citar como ejemplos a un papa, a un rey, ¿sí? El tipo carismático, donde como ejemplos podemos citar en su faz pura a los caudillos, a los referentes de alguna actividad artística, un deporte. El tipo racional legal, que es el más común, digamos, con la actualidad de los tipos de Estado nuestro, puede ser un presidente, un gobernador, un juez, un intendente, el director de una escuela, ¿sí?
Y tengan en cuenta, como lo vimos en el módulo, que los tipos ideales son tipos puros donde están, digamos, resaltadas ciertas características que en la realidad siempre se dan mezclados, es decir, puede haber una persona que tenga, digamos, características del tipo carismático, pero que a su vez encuadre dentro del tipo racional legal y así sucesivamente, ¿sí? Y bueno, y como cierre les comentaba entonces que tenemos esta cuestión de el poder como género y la dominación como una especie. Esa sería un poco el vínculo y la síntesis. Esto, la idea fue armarlo como para que tuvieran un cierre de esta primera unidad. Vamos a trabajar con una pequeña actividad ahora como cierre de este módulo y la idea ya en breve comenzar con la segunda unidad. Les aclaro, chicos, acá los saludo, como por lo menos para que nos veamos un ratito la cara, que cualquier duda que tengan respecto a, bueno, esta unidad, digamos, o también respecto a epistemología, que por favor no duden en escribirme. Si quieren implementar alguna cuestión como es el tema de las salas o algo, bueno, vamos a ir viendo, o la cuestión de aulas virtuales, iremos viendo como para, si se puede, poder hacerlo. Pero bueno, la idea sería que todos tengan la posibilidad de acceder a la conectividad, que bueno, es una cuestión que está costando, digamos, porque en algunos casos no se puede, ¿sí? Bueno, les mando un saludo y espero que estén todos bien.